Ya está grabando. Entonces, muy buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Análisis Societario Ideas, les damos la bienvenida y les agradecemos acompañarnos en este espacio académico. Mi nombre es Valentina Ávila, hago parte del equipo de Ideas y estaré acompañándolas durante este evento. Antes de dar inicio, quiero compartir con ustedes una noticia especial. Ideas ha celebrado un convenio con Justina, que es una plataforma aliada que busca acercar la tecnología al mundo jurídico. Gracias a este convenio, nuestros miembros cuentan con un beneficio exclusivo del 30% de descuento en las licencias de uso. Para que conozcan un poco más de esta iniciativa, vamos a proyectar un video de presentación de Justina. Entonces, ya les comparto el video. Denme un segundo. De que no hay sonido. Ahora pasemos a la parte central de este encuentro. Tenemos el gusto de contar con dos invitados de gran trayectoria, quienes nos acompañarán en la conversación de hoy. En primer lugar, quiero presentarles a Pablo Velázquez. Pablo es abogado paraguayo con doble máster en Derecho de las Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Dirección de Negocios Internacionales por la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales Guido Carli de Roma. Ha sido profesor colaborador de la Universidad Europea de Roma y es especialista en compraventa de empresas por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, ISDE. Es socio fundador de la firma Corlo Corporate Latam y del Instituto de Derecho y Empresa. Además, es autor del libro Derecho y Gobierno Corporativo, con ediciones en 2020 y 2023, y coautor del libro El buen gobierno corporativo, Derecho de Sociedades hacia la sustentabilidad de la empresa iberoamericana. En segundo lugar, nos acompaña Diego Márquez. Diego es abogado colombiano, especialista en economía de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Ávila. Es director de MQ Abogados y se desempeña como director académico del Instituto de Análisis Societario. Es autor del libro Protocolos de Familia, su relevancia como mecanismo de gobierno familiar y empresarial, y del libro Entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y corporaciones. Pablo, Diego, muchas gracias. Es un honor contar con ustedes en este conversatorio. Con esto damos inicio al evento. Gracias, Valentina, contratada como gerente de ceremonia. Te voy a pedir un favor por los grupos del de los Andes, por el grupo de Ideas y por el grupo bueno, por todos los grupos, comparte el vínculo del video de Justina porque no se pudo oír. Compártelo y haz el anuncio que acabas de hacer acá por Perfecto. todos los grupos, porfa, para darle visibilidad al asunto. Eh, y bueno, para mí es un gusto poder sentarme aquí a conversar con una persona que considero amiga, que es Pablo. Es un tipo además brillante, muy inteligente, muy profundo, muy meticuloso y es de esas personas que le cabe el derecho en la cabeza, no el derecho paraguayo, no el derecho italiano porque tiene una fijación con Italia, además sabe cómo se come la carbonara, tiene claro cómo es el tema de la carbonara. Pablo es de esos invitados que es un lujo poderlo tener. No me ha parado bolas para que se vuelva miembro de Ideas, pero aquí yo lo estoy comprometiendo a las malas. Eh, es un gran abogado, lo conozco, lo he leído y además es un gran ser humano. Así que aprovechemos y por favor bombardeenlo y moléstenlo todo lo que quieran. La intención de esta conversación es que sea una conversación. Si nadie propone nada, yo tengo 500.000 preguntas para hacerle, pero me interesaría mucho que lo bombardeen y que nos aprovechemos de las capacidades y el conocimiento
de Pablo, que de verdad, además de ser un gran tipo, es tremendo abogado. Yo he tenido la oportunidad de leerlo, además sus libros, y da gusto porque es que en serio le cabe el derecho en la cabeza. Además tenemos discusiones jurídicas y cuando a uno le preguntan uno sabe el alcance y Pablo está a 7 niveles más arriba. Entonces aprovechemos a Pablo para dar la discusión. No quise como esperar más tiempo porque me interesa más que podamos aprovecharlo. Entonces, pues Pablo, gracias por recibir la invitación. Sabes que siempre es un gusto, te tengo un gran aprecio, sos un gran abogado, sos una gran persona. Y bueno, empecemos. Contanos del derecho societario paraguayo, fuentes, sistema judicial, un poquito como danos un barrido por el derecho societario paraguayo para ver por dónde vamos jalando el hilo para hacer preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a toda la audiencia, agradecer la presencia puntual, agradecer muy especial y profundamente a IDEAS, al Instituto de Análisis de Derecho Societario, a mi gran amigo Diego, a Valentina, a todo el equipo por la invitación. Es un verdadero gusto, un placer, un honor tener esta conversación, este espacio. Siempre me gustan, siempre me siento a gusto, siempre aprovecho estos espacios para, en esta oportunidad, en calidad de disertante, no de invitado, pero si no, también siempre intento participar como un oyente de estos espacios, porque en primer lugar no hay demasiados, y en segundo lugar siempre uno termina aprendiendo bastante, ¿no? De los pensamientos, de las opiniones de todos los participantes, así que bueno, trataré yo también de aprovechar este espacio, si bien, como dije, lo hago en calidad de expositor. Me encantaría también saber y conocer de ustedes sus experiencias, que siempre es lo mejor en este tipo de foros, ¿no? Bueno, si vamos respondiendo a la pregunta y aterrizando un poco, Paraguay diría yo que el desarrollo legislativo en materia societaria está atrasado, esa es una realidad. Contiene solo lo básico y lo básico del derecho societario en su legislación positiva, lo cual a veces es positivo, ¿no? Porque permite tener un poco de libertad también a los asesores, nosotros, también a las partes, a los clientes, a cualquier persona que quiera hacer cualquier actividad comercial, cualquier negocio, cualquier emprendimiento o proyecto. El hecho de que no esté tan regulado todo es a veces positivo porque no hay que cumplir con tantas cosas o tal vez tampoco hay muchos impedimentos, pero sí, eso también como que hace que el derecho societario en comparación con otras ramas se vea desatendido, ¿no? Entonces, como primera conclusión diría yo que eso, que está un poco no tan desarrollado legislativamente en materia societaria, pero sí dentro del capítulo de sociedades que está inserto en nuestro Código Civil y Comercial, que es nuestra ley madre en materia comercial, corporativa, societaria, etcétera. Sí se incluyen las cuestiones propias y básicas del derecho societario universal, ¿no? Nosotros, como yo también siempre digo, a veces adoptamos muchas disposiciones de otros países, por lo que cuando uno lee el capítulo de sociedades, que tiene aproximadamente unos 300 artículos, eh, está como leyendo también un poco de Colombia, de Argentina, de España, de Italia, ¿no? Es como un resumen de todo. O sea que uno ahí sí se ve como familiarizado con toda la disposición legal societaria internacional, ¿no? No hay demasiadas diferencias, diría yo que hay muchas similitudes. Así que, bueno, básicamente eso en cuanto a la legislación societaria de aquí, ¿no? Pablo, pregunta como los futbolistas con taches arriba. ¿Vos crees que el sistema paraguayo es rígido y flexible o flexible? Yo diría de que es flexible y las veces que es rígido no por la legislación o por nuestro sistema, sino que simplemente es rígido porque hay una confusión en la interpretación de la norma.
de los encargados de fiscalizar, de regular o de controlar algunas cuestiones como la institución encargada de, por ejemplo, controlar a las sociedades, normalmente hay interpretaciones equivocadas y eso hace que se convierta o que sea tal vez un poco más rígido. Pero solo por eso, no porque la legislación en sí sea rígida, me explico, sino es por una falencia que tenemos, pero yo diría que es flexible, no hay demasiado, como dije, no hay demasiado desarrollo, por tanto hay libertad, un poco, creo yo, más de libertad contractual, comparando como por ejemplo, hoy día para mí lo más regulado y estricto que hay es España, ¿no? Esa es mi una opinión personal, pero eh, diría yo que sí, que es flexible. Es que fíjate, si vos me preguntás si esto no compromete a nadie distinto que a Diego Márquez, la peor herencia que nosotros recibimos de los españoles son la burocracia y las notarías. Que me perdonen los notarios. Pero recibimos la peor herencia. Claro, nos dejaron hospitales, universidades, nos dejaron, digamos, una herencia de otro, pero la burocracia y las notarías. Y cuando uno lee el Código Colombiano del 71, uno se da cuenta que hay una influencia alta de burocracia y notarías y que genera mucha rigidez hasta que llega la SAS en 2008. Entonces, la pregunta va muy orientada como a que nos sitúes en esa filosofía normativa que puedan tener las normas y para eso me gustaría conocer de qué años son las normas paraguayas para situarme también históricamente y ver si por ahí hay también la rigidez. Es decir, cuando a mí me llega una sociedad anónima, yo me quiero sentar a llorar. ¿Por qué? Porque estoy atado. Mientras que si me llega una SAS, puedo inventar locuras. Entonces quiero ver si en Paraguay les ocurre lo mismo que nos ocurre aquí en Colombia. Bien, sí, como dije, el Código Civil y Comercial es del año 80, es la década de los Es un solo 80. código. Un solo código, sí. Y el capítulo de sociedades tuvo modificaciones, pero muy básicas, diría, no de fondo, no que modifican la estructura de nada. Así que estamos desde ese año, desde esa década, concretamente del 83, con esa disposición que es nuestra guía, ¿no? Luego, 30 años después, en el año 2020, 2021, para ser más exacto, a partir de mitad de año en 2021 recién, imagínate, recién hace 4 años, este año cumplimos 4 años, el año que viene recién cumplimos 5 años, eh, se publica la ley de las SAS, ¿no? Y aquí tiene otro nombre, dicho sea de paso, ya me has comentado y ya has sentenciado que no te gusta, pero bueno, le pusimos otro nombre, finalmente en el espíritu es lo mismo, pero tiene solo 4 años y eso sí revolucionó totalmente el sistema societario aquí en Paraguay, como también sucedió en la mayoría de los países latinos de Latinoamérica que también eh, crearon esta ley, ¿no? Pablo, por favor, decinos cómo se llama la SAS. Por No, favor. no, es solo una palabra la que varía, así que no es tampoco para... No, aquí se llama Empresas por Acciones Simplificadas, EAS, en vez de SAS. Pero es lo mismo, Diego, no te pongas tan nervioso. No, no, no es lo mismo porque es que la definición de empresa es una cosa distinta a una definición de sociedad, pero son mis rigideces mentales las que están ahí jugando. Bruno, ustedes en la Argentina tuvieron unificación de código en el 12, en el 13, 14, ¿cierto? Nosotros tuvimos unificación del Código Civil y Comercial, pero la Ley General de Sociedades quedó como un Aparte. microsistema separado y la SAS con otra ley totalmente separada. Aprovecho para saludar a Pablo también. Gracias. Bruno, un placer saludarte, un gusto verte, qué bueno que estés acompañándonos y Sí, señor. gracias. Gracias. Sí, esa unificación del código argentino es súper interesante, así no tenga muchos temas societarios, pero es súper interesante. Francisco, ¿sí vas a decir algo? Sí, perdón, creo que hice la misma cara de Diego, también tengo esa rigidez. Pablo, primero, gracias por tu intervención. ¿Para ustedes consideran la diferencia jurídica y conceptual entre empresa y sociedad? Porque como acabas de decir la definición de las SAS, me quedó esa duda.
Sí, a la empresa, para hablar de definiciones, la empresa es unidad económica y sociedad es vínculo contractual entre dos o más personas. La cuestión es que al llevar el proyecto SaaS o sociedad, una persona, ahí empezó ya la discusión, como sociedad una persona. Entonces, se optó como una solución pragmática y bueno, te doy la razón, dejemos de discutir si sociedad una o dos, tres o no sé cuánto, cambio de nombre, pongo empresa en vez de sociedad, entonces la cuestión de una o dos o más cuantas personas ya queda salvada. Seguimos con la discusión con otros puntos, pero esa discusión ya se ahorró cambiando esa palabra. Esto fue lo que comentaron los que estuvieron al frente de esta ley, ¿no? Pablo, y en cuanto al sistema judicial, digamos, tienen justicia ordinaria, obviamente. El sistema arbitral es funcional en temas societarios, hay una jurisdicción especializada. Contextualizarnos un poco con el sistema judicial. No, bueno, ahí sí hay una gran diferencia. Cuando nos encontramos por primera vez, Diego, en aquel café en el año 2023, y me comentaste, me explicaste todo el sistema, toda la jurisdicción que ustedes tienen allá, la verdad que me generó una envidia terrible. Acá no tenemos eso, nos vamos directo a la justicia ordinaria y ahí obviamente la cuestión es bastante complicada porque no hay jueces especializados tampoco, ni siquiera en la justicia ordinaria para tratar cuestiones societarias, son simplemente juzgados civiles y comerciales y ahí entra todo de todo, ¿no? Te imaginarás lo amplio que es lo civil, lo amplio que es lo comercial y lo específico y técnico que puede llegar a ser lo societario, pero aquí se mete todo en el juzgado civil y comercial, se mete absolutamente todo, entonces eso dificulta una interpretación correcta del sistema societario, de los principios societarios, que son, en mi opinión, distintos a cualquier otro. Y por supuesto, uno a veces evita, por supuesto, también ir a lo judicial y termina haciendo arreglos malos y estamos ahí, ¿no? Ya quisiéramos tener también una jurisdicción especializada societaria pero no la tenemos. Y sí, el arbitraje sí es una opción, con lo bueno y lo malo sí es una opción, por supuesto, válida, es una opción que aquí se utiliza mucho, uno elige, va a ir a arbitraje. Hay algunas dificultades, ¿no? que también tenemos y que las discusiones sobre arbitraje, la semana pasada fue aquí la Confederación Latinoamericana, la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje y estuve al tanto de los temas que discutieron. Sí, tiene algunas también cuestiones unas debilidades, digamos, pero sí, es válido, se suele acudir al arbitraje, se suele elegir arbitraje antes que que la justicia ordinaria, pero nos encontramos con esa dificultad de que no existen, digamos, autoridades judiciales especializadas en este tema, ¿no? ¿Y qué tanto llegan decisiones societarias a las jurisdicciones de cierre? Es decir, en Colombia llegaría, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tanto Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de conocer temas societarios, o más bien poquito? Muy poco encontrar acá jurisprudencia en materia societaria es muy difícil. Eh, a ver, diría yo que si tenemos dos jurisprudencias o dos fallos judiciales de la Corte por, no sé, temas de responsabilidad directoria o demás, te digo que es mucho, ¿eh? O cuestiones de conflicto de intereses o de, qué sé yo, impugnación de asamblea, etcétera, es verdaderamente difícil de encontrar. Ahí sí estamos sumamente, diría yo, atrasados, complicados, con con un grupo aquí de entusiastas societarios, sí diseñamos una especie también así como
la que tienen allá en Colombia, pero de ahí hay que pasar por todas las discusiones necesarias para que sea finalmente aprobado. Hay un muy largo recorrido. Francisco está haciendo una pregunta que me parece interesante. ¿Qué referente del exterior tienen las autoridades para tomar decisiones o para pronunciarse? Es decir, como que cuál es la fuente exterior doctrinaria, si se quiere, ¿en qué se basan? Yo trabajé 7 años en un juzgado civil y comercial en la época de estudiante y allí el 95% de la doctrina que consultaban los jueces es argentina. Eh, yo creo que también por desconocimiento no se llega, a ver, si nos situamos en el mapa, no se llega más para arriba, ¿no? Colombia, Ecuador, que es pionera, yo siempre digo que Ecuador está en el top de materia societaria. No se consulta tanto tampoco, qué sé yo, a Estados Unidos o a México, a España, no sé. No. La gran mayoría de nuestra fuente es Argentina. Sí, ahora por ahí está Esteban. Esteban es el artífice de las grandes revoluciones del derecho societario latinoamericano, con Francisco Reyes, con José Miguel Mendoza, que han empujado tanto. Es decir, Ecuador ese es uno de los modelos que deberíamos estar viendo muchos. Yo tengo que confesar que me da un poquito de celos que se nos hayan ido tan lejos, porque se fueron muy lejos, ya uno quisiera poder tener un ambiente para poder dar esas discusiones. Voy a hacer aquí un desvío, es que yo tengo que aprovechar que Bruno está por ahí. Bruno, ¿vos sentís hoy que Argentina es un buen guía a pesar de las decisiones que ha tomado la IGJ en los últimos 5 años, que han destruido mucho, y perdón que salga ahí mi editorial, porque ustedes tenían un sistema que estaba funcionando, pero la IGJ empezó a poner y a bloquear, y que fue lo que pasó en Ecuador, que la semana pasada lograron resucitar en cierta medida las AS. A pesar de eso, ¿vos crees que Argentina puede ser un buen referente en temas societarios, o cómo lo ves? Argentina tiene una academia societaria muy buena. La verdad que tenemos una ley de sociedades que para la época en que fue sancionada es una ley muy buena, que costó mucho y cuesta lograr consensos para su reestructuración, para su reforma. Y lamentablemente, y me duele decirlo, la política ha teñido todos estos cambios que nuestra legislación ha ido necesitando con el tiempo. Incluso hay muchas cuestiones que se han judicializado más por ideología y por cuestiones políticas. La SAS claramente fue una de ellas. La SAS nace en un contexto donde el derecho societario se veía muy interpelado por la disrupción tecnológica, año 2015. Aparecen muchos emprendimientos tecnológicos y Argentina tenía una ley de sociedades con un orden público societario muy pétreo. Esto que vos decías, Diego, muy difícil de amoldar a las necesidades de las nuevas empresas. Y cuando aparece la SAS, que se festejó muchísimo, empezó a recibir ataques por todos lados, incluso hasta el año pasado hubo un proyecto que tuvo media sanción en el Congreso de la República. Aclaro que fue un proyecto que hoy ya perdió estado legislativo porque pasó un año, con lo cual ya nos relajamos los que trabajamos con esto. Pero ese proyecto buscaba limitar la SAS y dejarla únicamente para pequeños emprendimientos, muy chiquititos. Y la SAS había sido ya adoptada por aquel entonces para empresas grandes, estructuras grandes. Entonces, bueno, pero más allá de eso, no me quiero meter en la parte política. Sí tenemos, y respondiendo directamente, tenemos una muy buena academia, hay profesionales muy buenos. Tenemos leyes muy buenas. Hoy por hoy se está trabajando en una modificación que busca unificar la ley de sociedades más la LACE, que es la ley de apoyo al capital emprendedor, donde está la SAS. Vamos a ver qué sale, porque tampoco hay mucho consenso político. Y después sí, a nivel judicial, la Argentina está compuesta con muchas provincias donde hay autonomía registral, hay autonomía en las inspecciones de personas jurídicas, entonces cada una aplica su criterio. ¿Y qué pasó? Hace 3 años, cuando teníamos una IGPJ muy combativa
en la Argentina en contra de lo que es autonomía de la voluntad, en contra de lo que es la SAS y que la recortaba por todos lados. Muchas localidades de la región interior del país empezaron a replicar esto. Y en nuestra provincia, por ejemplo, tuvimos un fallo que yo pude hacer una ponencia para el Congreso de Derecho Societario hace 3 años a la vista, a la fecha, donde nuestro registrador sacó un criterio sui generis propio que no estaba en la ley, que él prohibió la unipersonalidad en la SAS. O sea, la prohibió ¿por qué? Porque te puso la necesidad de que el socio, el único socio, no podía ser el mismo director, con lo cual desnaturalizó la norma. Es decir, ya te exigía a vos, socio, emprendedor, unipersonal, a tener que buscar a alguien que sea un director, con lo cual era un honorario más, un gasto más. Hicimos un recurso de apelación en nuestra provincia, nos ayudó gente, colegas de Buenos Aires, la verdad, muy bien, y lo dimos vuelta en cámara, pero digo, si eso quedaba, se empezaba a generar una huella en contra de todas estas cosas que estamos necesitando. Sí, sí, ahí estuve haciéndole mucho seguimiento a ese tema porque es un mal antecedente. Gracias Bruno por Gracias, Diego. compartir la visión y perdóname por cogerte así, pero pues es que hay que aprovechar, es que A tengo aquí disposición. grandes abogados, para eso es. Pero hemos venido a escucharlo a Pablo, así que dale. No, a Pablo todavía falta mucho camino. No, Pablo, con respecto a lo que dijo Bruno, también aquí sucedió que es como que se vendió el proyecto de la SAS, eh, como que era para los emprendedores, para formalizarlos, para formalizar la economía, ¿no? Que era una herramienta para formalizar la economía, para que los emprendedores no tengan que constituir una sociedad anónima y pedirle el nombre al papá, a la mamá, al primo, y después tenía que conseguir otro síndico, que otra vez no podía ser pariente, y ahí se le pedía al amigo. Entonces, el emprendedor como que se mantenía en la informalidad, y esta ley también se vendió un poco como eso, para formalizar. Y lo que pasó es que cuando ya, por poner ejemplo, Diego y Pablo, con un capital de mayor, alto, que era, no sé, para realizar cierto tipo de actividades, querían constituir una SAS, se le puso el freno y le dijo, no, esto es para emprendedores, para un emprendimiento de esta magnitud, tenés que ir a la sociedad anónima o a la sociedad responsabilidad limitada o a otra. Y ahí se le dijo, no, no hay ningún impedimento para que una SAS haga actividades entre comillas, grandes o de gran magnitud. O la SAS no puede cotizar en bolsa, que es lo que ahora se está discutiendo. ¿Y por qué no? Si una persona puede, perdón, ¿por qué no? Si también se justificó, se justificaron, perdón, estoy en una laguna, me entré en una laguna mental. Se justificó por qué sí puede y por qué no hay ningún impedimento. Entonces ahí estamos todavía en esa discusión que se le sigue como poniéndole duda a la SAS, cuando en realidad debería de poder servir para hacer cualquier tipo de actividad. No hay ningún impedimento, tampoco ningún límite en el monto del capital ni el patrimonio. Entonces, eso sí fue lo que pasó también, que creo que esa discusión como ya el partido está casi ganado, ¿no? Hoy día se permite a las SAS que tengan, o a las EAS, que tengan un patrimonio, un capital alto, patrimonio alto, que realicen cualquier tipo de actividad, etcétera. Salvo que sean entidades bancarias o de seguro, de capitalización, etcétera. Estos pueden hacer todo lo que quieran. ok, importante esa claridad. Pablo, y un poco contanos el ecosistema societario, es decir, sin describir los tipos societarios, porque pues aquí todos nos dedicamos a eso, pero como en el top 3 de sociedades, ¿cuáles son las más habituales, las más comunes, y cómo se comporta el registro mercantil? Porque es que cuando yo escucho a Bruno, cuando te escucho a vos, yo digo, pucha, ustedes tienen ahí un tema de registro mercantil que termina siendo el micropoder, el poder policivo, pues el que bloquea, cosa que nosotros no tenemos. Si a mí me preguntan, nosotros tenemos un registro mercantil precioso, con dificultades, con problemas, burocrático, pero es bonito. Entonces me gustaría como entender ese ecosistema, por llamarlo de alguna forma. Sí, rápido. Anteriormente teníamos las SA, Sociedad Anónima o Sociedad Responsabilidad Limitada, sociedades comerciales, digamos, de capital.
Habían otras, pero nunca en la vida se usó, nunca nadie las constituyó, ¿no? Entonces, sociedad anónima, sociedad responsable limitada. Tardaban 60 días en quedar constituida, o 45, poniéndole todo el empeño de la vida. ¿Por qué? Porque teníamos que ir al registro y ahí tardaba 30 días y te cuestionaban que una coma, un punto, una palabra que no estaba en la ley y así, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a decir, no había esa flexibilidad que preguntaste al inicio, pero por un desconocimiento de los actores encargados de controlar y no por una rigidez legislativa, ¿no? Luego se promulgó la ley de las SAS, de las EAS, y se eliminó el registro. Se eliminó la obligatoriedad de registrar en el registro mercantil y que sea todo online, entre otras cosas. De 40 a 60 días pasamos a 3 días. ¿Okay? 3 días hábiles, con suerte, tal vez en un día o 2 días. Y te imaginarás el zapateo que hubo, ¿no? Todo lo del registro, los notarios, todo el mundo es una aberración, cómo no se va a registrar el registro, inseguridad jurídica para el emprendimiento, para los proyectos, para el empresario, para los terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día lo que se emite es simplemente se creó una oficina pública especializada en la constitución de este tipo de empresas, de las EAS, de las SAS, y que te emiten una constancia de constitución. Y eso reemplaza al registro mercantil, ¿ok? Más o menos funciona así. Entonces, antes se sellaba en la sociedad anónima o sociedad responsable limitada, hoy día te emiten simplemente un documento que dice constancia de constitución, un número, la fecha y nada más. Eso en 2 a 3 días. Y eh, justamente la semana pasada publicamos del estudio un poco de números. Podemos decir que las SAS, que las EAS aquí, conquistaron el mercado societario paraguayo. El año pasado se constituyeron cerca de 5.000 SAS, vamos a decir SAS para no confundir, y apenas el 10% de sociedades anónimas, por ejemplo, o sea, 5.000 contra 500, el número aproximado. Entonces, no sé ni cómo decir en castellano, 10 veces más le sacó ventaja solo el año pasado. Entonces, y esto yo creo que va a continuar así, y yo creo que aquellos que constituyen todavía sociedades anónimas también es por cierto desconocimiento, ¿no? Finalmente, ¿por qué? La pregunta que yo siempre le hago a los clientes, a los alumnos, etcétera, ¿por qué uno constituye una sociedad? Separación de responsabilidad, separación de patrimonio, de personería, etcétera, y eso la tiene con la SAS, la tiene con la SA y la tiene con las SRL. Entonces, si podés obtener ese beneficio de la separación de responsabilidad y de patrimonio con la SAS, ¿para qué va la SA? Y 60 días, y tener un directorio, y tener un síndico, y hacer una cantidad de cosas que también nos dimos cuenta que no son tan necesarias ni tan convenientes y que nunca nadie quiso, y ahí a recurrir a los prestanombres y demás para que le presten sus nombres para poder constituir la empresa, ¿no? Sí, ok, ok. Interesante ese dato que nos compartís de la proporción de SAS, de EAS, como para sentir el dolor en el corazón, de EAS y las anónimas. Bueno, Pablo, ayúdanos. Ahora, digamos, ya nos situamos en contexto y entender muy por encima como el contexto. Hablemos de libertad de configuración. ¿Qué tanta posibilidad tienen ustedes de inventarse locuras, de jugar por lo menos? Empecemos con los órganos societarios: junta, revisoría, comités, síndicos, como lo llamen. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué tanto pueden jugar? Y nuevamente en la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada no hay libertad. En la sociedad anónima uno debe tener obligatoriamente un directorio formalmente constituido y también una sindicatura formalmente designada. Y en las EAS uno no debe tener eso si no quiere, es optativo, es opcional. También las EAS permiten tener otros tipos de órganos si es que uno quiere. Así que en las EAS, en las SAS, si uno tiene libertad.
A ver, no quiero hacer nunca hice, mejor dicho, un experimento de hasta dónde podría llegar, pero de que uno puede tener libertad, sí puede. Solamente que ahí, en vez de que sean 3 días de constitución, pasaríamos a 8, a 10, porque ahí sí se va a tener que revisar, ¿no? Que uno puso en el estatuto o lo que fuera. Pero diría yo que en la SAS sí hay bastante flexibilidad y libertad, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos en Bolivia sobre el régimen societario, vos me dijiste algo que a mí me impactó un poco y es lo que acabas de decir, y es el control estatutario que hacen las autoridades previo a la creación de la sociedad. Hay un control de contenido de los estatutos. Es decir, ahí tienen un censor ustedes de estatutos. Sí, bueno, esa es una de las falencias y dificultades que tenemos. Una de las cosas, uno de mis pensamientos, después de los años que estoy, digamos, en este mundo, es que si fuera por mí, si yo tuviera la varita, eliminaría todos los tipos de sociedades. Y distinguiría, no me maten por favor todavía, antes que desarrolle la idea, distinguiría entre sociedades cerradas y sociedades abiertas que cotizan y que emiten sus productos. Sociedades cerradas, libertad contractual, libertad de autonomía de la voluntad 200%. Yo con Diego decido que haya 7 directores, que haya un síndico, que no haya nadie, que yo elija, que él decida esto, que él lo otro. Y total, los únicos afectados al ser una sociedad cerrada seremos nosotros. Igual las obligaciones con los acreedores, con los terceros, con los proveedores, con los clientes va a ser la misma, derecho civil, ¿no? Obligaciones, capítulo de obligaciones y contratos y demás. Entonces, societariamente nosotros no regulamos como queremos, ¿no? Si queremos, o a partir de que queramos, eh, cotizar y ofrecer públicamente nuestros productos y demás, nuestros instrumentos, ahí sí ya tendremos que cumplir algunas cuestiones porque ya nos empezamos a vincular ya empezamos a realizar cierto tipo de actividades, ¿no? Pero si no, en mi opinión, libertad de contractual 200%. Y la ley, para mí el capítulo de sociedades, el 95% es un capítulo dispositivo, ¿no? Las partes pueden disponer de acuerdo a sus intereses algunas cositas. Tengo que publicar 10 días, yo quiero publicar 5 días, o quiero publicar 15 días de la convocatoria, o quiero sencillamente notificar a las partes por correo electrónico, que es más seguro, o quiero establecer mayorías especiales en el directorio, o quiero, no sé, salvo privarle el derecho de voto, así, cuestiones demasiado puntuales y particulares, debería ser libertad 100%. No sé si alguno coincide, pero para mí no deberíamos entrar tanto en él. Constituye una SA, una SRL y un shopping de sociedades, porque al cliente, como esto me lo dijo Esteban, no sé si está escuchando, el cliente no le interesa. Al comerciante, al emprendedor, al empresario, al que realiza algo, no sabe la diferencia entre SAS, SA, SRL, comandita. El empresario, el emprendedor quiere producir su producto o desarrollar su servicio, entregarlo al cliente, producirlo, cobrar el dinero, por supuesto, y volver a meter en la rueda. Entonces, esas discusiones son más bien, son buenas, son lindas, son interesantes, pero no deberíamos empalagarnos con eso, porque como también yo pienso, el derecho el derecho comercial y societario, a diferencia del civil, que es un poco más imperativo, debe ser funcional al empresario, debe ser funcional al emprendedor, debe acompañar la actividad de estos y no debe estar dictándole cómo debe hacer su asamblea o su junta de directores o lo que fuere, ¿no? Así que, bueno, disculpa que ya me emocionó un poco, pero Eso ese es es. mi pensamiento, ¿no? Pablo, pero vos crees que si a nuestra EAS nos da por poner a Valentina como único miembro de la junta directiva, que suena muy exótico una junta, pues porque no se va a juntar Valentina con su alter ego, pero más allá de eso, que es la discusión de empresa versus sociedad, pero más allá de eso, ¿vos crees que si nosotros dos tenemos una sociedad y queremos que Valentina sea el miembro de junta único,
¿crees que va a tocar forcejearlo mucho, va a tocar pelearlo mucho o crees que va en línea recta? No, no, o sea, es posible. Es posible. En las SAS aquí, lo único que te exigen, que también es otra contradicción, en las SAS aquí puede haber una sola persona socia y una sola persona miembro del directorio, o sí debe haber también un representante legal obligatorio. Eh, Puede ser unipersonal el directorio en las SAS aquí. Lo que decía que era una contradicción porque también te exige que haya un representante legal suplente. ¿Y por qué digo que una contradicción? Porque en las SA, que en teoría la estructura es mayor, no te exigen tener un director o un representante legal suplente. Y en las SAS, que debería ser para una persona, digamos, un emprendedor o lo que fuere, que para eso fue diseñada, sí te exigen tener un representante legal suplente que hasta tanto, en tanto y en cuanto no realicen ninguna función y ocupa oficialmente el cargo, no es responsable por nada. Pero de que sí puede haber un directorio unipersonal, sí es posible aquí. Qué curioso eso del representante legal suplente, me parece curiosísimo. Sí, es una... Ahí otra vez nos vamos al prestanombre, lastimosamente, porque viene el emprendedor, el cliente te dice, quiero plantar en mi granja, quiero plantar aquí tomates y morrones. Perfecto, la propiedad es mía, perfecto, le creamos la SAS, perfecto, voy a ser yo socio único, sí, voy a ser yo representante legal y director único, ok. ¿Qué más necesitamos? Y necesitamos un representante legal suplente. A la pucha. Sí, necesitas sí o sí. Bueno, le pido a mi esposa, a mi hermano, y ahí otra vez como que volvemos a caer en los prestanombres, ¿no? Pero diría yo que tuvimos un gran avance con esta ley y los números, como yo siempre digo, uno puede discutirle a todo el mundo, pero los números no. O sea, 5.000 contra 500 en el último año da una clara demostración de que se acertó, ¿no? Se tomó la decisión acertada en la creación de esta ley, ¿no? Sí, Francisco, mándese usted, mándese. Pablo, la autoridad, como acá la Superintendencia de Sociedades, consideraría que existe una situación de control en caso que en dicha empresa, en la SAS, cuente con un único accionista o ese accionista tenga más del 50% y en dado caso, si se da una insolvencia, un bankruptcy, sería responsable como controlante, que es un tema que en Colombia creo que todavía está muy arduo, está acalorada la discusión porque pues la pregunta de nosotros es, entonces, y muchos empresarios, ¿no? Entonces, ¿para qué las hace? Total, voy a responder. ¿Qué ha pasado allá? No, aquí hay separación de responsabilidad, digamos. Está todavía el blindaje. Sí, en la SAS, cuando uno la constituye, y también hay que hacer algunas comunicaciones anuales, y ahí sí hay que especificar si el socio tiene control en la sociedad, ¿ok? Pero en situaciones de insolvencia, la responsable será la sociedad, la empresa, la persona jurídica. En la medida de sus actuaciones será el director, el representante legal, y el socio no. Hay todavía, por suerte, eso es gran positivo en mi opinión, un blindaje entre el socio y la persona jurídica, ¿no? Pablo, déjame te hago una pregunta maluca. Me salgo de todo esto y me voy para otro lado que me parece importante. Sí. Deberes de los accionistas. Para vos, ¿cuáles son los deberes de los accionistas en Paraguay? ¿Qué deben hacer además de pagar el capital que se comprometieron? ¿Tienen algún otro deber? Eso también es un gran desconocimiento general, no solamente de las personas, digamos, que no son abogados, sino también de colegas. Cuando dicen, él es accionista, ¿cómo no va a hacer esto? O él es accionista, ¿cómo no va a saber aquello? O él es accionista, ¿cómo no va a intervenir? O ¿cómo no va a realizar tal acción para evitar o para, no sé, lo que fuere? Y yo siempre respondo lo mismo, los clientes a veces se enojan conmigo y les digo, no tiene por qué hacer, no tiene por qué saber, no tiene por qué intervenir, no tiene por qué denunciar, porque el accionista es inversor.
¿ok? Inclusive en las SAS se les considera un inversor, ¿ok? Pone el dinero, quiere irse a Miami a tomar tereré como aquí tomamos, o una, no sé qué bebida, lo puede hacer porque es un inversor. Si no es director, si no ocupa el cargo de director, no tiene funciones, no tiene deberes y por tanto tampoco tiene responsabilidades. Y vos me decís, claro, el único deber que creo yo tiene es el de aportar el capital suscrito, ¿no? El de integrar el capital que se comprometió a pagar. Y está discutido el deber de lealtad. Si el socio tiene el deber de lealtad con su empresa, yo tengo una opinión de que al decir que un inversor, yo puedo invertir en Cinco Olimpia y panaderías que están contiguas. Panadería 1, 2, 3, 4, 5, 5 sociedades distintas, es válido para la sí, doctrina paraguaya. sí, 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 sí. Yo puedo invertir, como dije, en Olimpia y en Cerro Porteño, porque soy inversor, quiero ganar dinero, para eso se crean las sociedades de capital. Por tanto, ese deber de lealtad, yo también diría de que no debería entrar. Así que me limitaría, salvo que alguno me ilumine, que me olvide de alguno, el deber de aportar el capital comprometido. Aquí tenemos un oculto, que era la siguiente pregunta. Tenemos un oculto que es el deber de votar de determinada forma, que está en el abuso del derecho del 43 de la 1258. Ustedes se tienen que poner una camiseta como accionistas para tomar decisiones, es decir, tienen que votar en beneficio de la sociedad o pueden votar como les dé la gana y se toca dar una vuelta vía la buena fe y vía el abuso del derecho para algo. ¿Tienen un deber en el ejercicio del derecho de voto o no? Marcado legalmente. No, Ok. no, no, no. Uno puede finalmente hacer votar como quiera. Eh, el abuso del derecho sí está regulado, pero ni siquiera en el capítulo de sociedades. Por tanto, uno va al derecho, digamos, civil. A Y contratos. en base a ese principio, claro, en base a ese principio, uno puede eventualmente decir o amenazar de que votó en abuso del derecho y por tanto incurre en responsabilidad, pero tenemos que ir a la justicia ordinaria para explicar eso y ahí nos embarraremos eternamente y totalmente de una manera ineficaz. Así que mi respuesta es que no. Ok. Pablo, y para configurar acciones, entonces, digamos, para inventarme acciones, entonces, dividamos, no voy a hacer proselitismo acá. Eh, pensemos en qué posibilidades tienen ustedes para jugar con las acciones. Ustedes se pueden inventar unas acciones en donde digan las acciones de Corlo solamente van a pertenecer a Pablo y a Diego. Ya me le metí como socio, Pablo. Como a Pablo o a Diego. No pueden pertenecer a nadie más, solo a Pablo y a Diego. Si Diego se va, si Diego se muere, si Diego lo que sea, excluimos a las personas que sean las beneficiarias de las acciones de Diego. Ustedes tienen la posibilidad de jugar con las clases de acciones para hacer la sociedad más cerrada o para excluir a un accionista. Contanos un poquito de eso, a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, bueno, aquí sí está prevista la posibilidad de crear distintas clases de acciones y es común hacerlo. En ese sentido, sí es posible. Ahora bien, por acuerdo de voluntades o por disposición contractual de partes, ignorar o vulnerar eh, normas de orden público, ¿no? Como sucesiones, cuestiones sucesorias y demás, ahí sí yo creo que no sería posible. En algún momento, no, eso alguien declararía de que eso no puede ser oponible. Así que yo ahí sí diría de que sí se pueden crear diversas clases de acciones, está previsto, es común hacerlo, siempre que no alcance a los límites del derecho, digamos, entre comillas, civil público, ¿ok? Y el voto múltiple, ustedes tienen la posibilidad que una acción les dé 500 votos. Sí, sí, sí. Ok, maravilloso eso. Y causales de exclusión, es decir, nosotros podríamos pactar en nuestra sociedad
que si a Pablo o a Diego lo meten en la lista Clinton, lista OFAC, cualquier cosa de esas, me sacas de la sociedad. ¿Eso es posible? Bien, eso justamente ahora tenía que escribirte tengo anotado hacerlo. Aquí las causales de exclusión son sumamente subjetivas. Inclusive la ley te dice falta o pérdida de la confianza de uno de los socios al otro, pérdida a ver, en otras palabras dice de que si uno quiere dejar de trabajar con el otro, puede ser excluido o es una causal de exclusión. Uno también debería recurrir a la justicia o recurrir judicialmente para poder demostrar eso. No sé qué pruebas aportaría. Está previsto. eh, pero nuevamente casos de exclusión y otra vez de sociedades anónimas yo veo muy complicado. Lastimosamente nuestra legislación no es tan clara, la subjetividad en este caso sí complica, así que me parece que sería sumamente difícil excluir a un socio, salvo que esté regulado y previsto expresamente en el estatuto y diga tal cual que luego sucedió. Y bueno, ahí yo creo que algún juez diría de que invocaría el principio de que las partes pueden marcar libremente sus intereses, etcétera. Así que en ese solamente en ese caso yo sí vería como posibilidad. Si no, yo creo que no sería posible excluir. Nosotros trabajamos con alguna empresa en la que hay serios conflictos entre los socios. Eh, Hay veces que el conflicto es 100% por culpa y responsabilidad de uno de los socios o de varios socios. Y no, ya investigamos por todos lados y sería muy difícil excluir a ellos por estas cuestiones, ¿no? O poder pelear esto judicialmente, ¿no? Ok, ok. Es que Salvo que cuando... lo que nosotros más o menos concluimos internamente, que tiene que haber un proceso que declare responsable al socio por tales hechos, Judicial. claro, judicial, ya sea civil o penal, y con esa sentencia firme, ahí vamos al juicio de exclusión de socios. Por eso creo que yo ya me jubilo. Sí, sí, curioso, porque pues, digamos, cuando yo me siento a hablar de estos temas, es un tema que sabes que me gusta mucho. Cuando yo me siento a hablar de estos temas con abogados de otras jurisdicciones, le abren a uno los ojos por decir que aquí tenemos la posibilidad de hacer exclusiones y de hacerlas estatutariamente sin pasar por un juez y un montón de cosas como que le abren a uno los ojos. Están las squeezy out, que es como sacar a uno de los socios. Y creo que el próximo artículo cortico que voy a escribir es la autoexclusión de accionistas. Uno mismo sacarse de la sociedad. Ese será mi trabajo del martes. A ver qué concluyo. Uno mismo decidir sacarse y uno mismo salirse, porque vía derecho de retiro no es posible, porque vía de no sé qué, bla, bla, bla. Exactamente, el retiro voluntario. Lo que quiere es tratar de configurarlo con nuestras normas. Vamos a ver qué sale. Eso saldrá el jueves de la próxima semana. Pero como explorar eso me parecía interesante porque a uno sí lo miran feo cuando uno dice es que la exclusión es la sanción más grave para un socio. Es la capitis diminutio romana, es perderlo todo. Entonces es muy grave y por eso está bien cuidar ahí los detalles. Pablo, dale. Pero no, esto va muy de la mano de lo que hablamos recién sobre los deberes de los accionistas. Sería contradictorio decir que por un lado no tienen grandes deberes y por otro lado excluirle por mala conducta, ¿no? Yo ya aporté el dinero comprometido a la empresa, no importa o da igual cómo me comporte o los directores tienen igual la posibilidad de administrar la empresa independiente a mi comportamiento, por más de que eventualmente sí mi comportamiento dañe la imagen de la empresa, ¿no? Pero veo una discusión subjetiva que muy difícilmente se pueda lograr la exclusión, ¿no? Por ahí Esteban nos bota un dardo interesante y nos dice, en Ecuador, cuando hay pérdida de bienes esenciales, el accionista puede autoexcluirse. Yo quiero saber si funciona como una autoexclusión o si funciona como un derecho de retiro. Porque, por ejemplo, en España, si no me dan dividendos en los primeros 5 años,
yo puedo ejercer el derecho de retiro. Que el efecto económico es el mismo, perfecto. El derecho de separación, ok. Sí, casi está más cerca del derecho de retiro, de receso, que llaman los españoles, que la exclusión. O sea, es un derecho, no es un deber. Puede ejercerlo. Yo lo estoy pensando más como la autoexclusión como un deber, que se cumpla una condición y obligatoriamente yo me voy para ahorrarnos todas las opt-in, opt-out, las put, las call en gobierno corporativo. Dale, Bruno. Sí, es un tema muy, muy lindo, la verdad que Sí, bueno. yo la tesis de mi máster lo hice sobre la exclusión del socio en sociedades cerradas y yo estoy re a favor, perdón Pablo, re a favor de que se pueda excluir a este socio que obstaculiza sin ningún sentido, sobre todo en sociedades chicas. La sociedad capitalista, lógicamente, la variabilidad del accionariado es lo natural, ¿no? Que entre, salgan, pero en sociedades chicas, sociedades cerradas, donde no hay un mercado para venta de acciones y demás, si tenés un socio que de repente obstaculiza, que no cumple la, no sé, deber de buena fe, de buen nombre de negocios, que te pide derecho a información todo el tiempo, te cae con escribano, te intima, te pide acá, te pide allá, y al final lo que se pone en juego es la empresa, es la sociedad traccionando. Entonces, y ahí es donde yo creo que nuestro legislador en la Argentina dice, bueno, pero ¿qué es más importante acá? Bien, y no lo veo tan severo la exclusión del socio, porque en nuestra legislación tenemos, la exclusión se da en algún tipo de sociedades, en las sociedades anónimas tiene que estar previsto en el estatuto, pero tiene un derecho, es como un derecho de receso, ¿no? Hay que pagarle lo que le corresponde, no es que se va a ir sancionado sin cobrar nada. Entonces creo que en este sentido lo que se pone en la balanza y se pone en valor es la continuidad y el principio de conservación de la empresa, de la sociedad, ¿no? Y si ya no está este afecto societático en esta persona, que porque se rompieron los lazos familiares o lo que sea, y no puede continuar, y creo que ahí es donde la institución de la resolución parcial, como nuestro derecho, a través de la exclusión vía justa causa, tiene que existir justa causa, no digo tenga que ser algo arbitrario, debe funcionar. Okay. Bruno, perdón, pero yo necesito leer tu tesis de maestría. Te acabo de Bueno, compartir por el chat mi correo electrónico. sí, te la paso, te la Por paso. favor, te lo suplico porque Sí, este tema es obsesivo. Me es encanta. viejita, No, sí, es sí la vieja. pueden compartir a los demás miembros del IDEA, No, a La, nadie la, más, a por nadie la- más, a nadie por más porque yo fui favor. el que me guardé la pena de pedirlo. ya la cuelgo acá porque está en la nube, está en un blog de mi directora que es Susi Velo. Susi es una societarista muy importante de la Argentina, que ella tiene un blog que se llama Todavía Somos Pocos. Ahí van a encontrar mucho material muy rico y entre ellos está la tesis mía, así que ahora ya les dejo el enlace. Maravilloso, maravilloso. Hay mucho que hablar. Bueno, No, Pablo, en cambio. para, Dale, perdón. para acotar y para cerrar el tema, yo también estoy a favor de la exclusión de socios, o sea, que sea posible, solamente que como está nuestra ley dificulta esta exclusión, hay demasiados casos que justamente el comportamiento del socio es excluir, perdón, es trancar y trabar y dificultar, pero las herramientas para excluirle son, reitero, muy subjetivas, habría que iniciar un juicio para demostrar que actúa de mala fe o abusó del derecho y ahí recién vamos a ver. Pero sí, estoy totalmente a favor, más todavía en las adquisiciones derivadas de las participaciones en donde no fue uno quien sacó de su bolsillo. Entonces, como que obstruir a que la empresa no le vaya tan bien, como que no duele tanto, ¿no? Así que, bueno, nada más eso para acotar. Y gran tema ese del valor del reembolso, ¿no? Aquí también hemos tenido casos de discusiones porque tampoco está previsto si debe ser a valor nominal, que sería un chiste a veces, contra valor de mercado, que sí puede ser muchísimo más, ¿no? Siempre es muchísimo más y es, como dice acá, el valor de mercado es lo que vale, ¿no? No el valor que dice en el estatuto, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahí hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Pero esa nos queda para de Valentina Angélica. Creo que tenemos que hacer una conversación un poquito global de temas de exclusión de accionistas. Ellas lo han padecido mucho, además. Eh, Pablo, ayúdanos a entender. Yo me puedo quedar aquí hablando mucho tiempo. Cuando sea el tiempo de cortar, alguien que me haga caras.
estándar de responsabilidad de los administradores. Entonces, buen hombre de negocios, buen padre de familia, business judgment rules, no tengo ni idea. ¿Cómo funciona el...? Dale, ayudamos, cerremos con esta pregunta de la responsabilidad de los administradores, que nos ayudes a entender cómo funciona. Diría yo que en ese sentido está claro, está bien. Tenemos la disposición universal, adoptamos la disposición universal en materia de responsabilidad. Los directores son responsables por los perjuicios que causen a la sociedad en el desempeño de sus funciones. Responden ante los socios, socios terceros, ante la sociedad, por supuesto. Así que el Business Judgment Rule lo tenemos también incorporado, así que en ese sentido estamos bien. No tengo ninguna observación con esa normativa. Es muy similar a la de Argentina, a la de España, a la de Italia, a la de Estados Unidos, a la de Colombia, a la de todo el mundo. Así que diría, no quiero repetir porque es lo mismo que en casi todos los países, ¿no? Ok. Y para no abusar más de tu tiempo, porque sé que tenés que salir ya, si a vos te dicen venda el sistema societario paraguayo, véndalo. O sea, usted es el mercader del sistema paraguayo societario. ¿Cuáles son las 3 características que vos decís, por ahí me tengo que ir porque son las fuertes? ¿Cuáles son? Bueno, hoy día diría fácil constitución, como dije, 3 días, a veces con suerte en 1. Poca gente, una sola persona puede ser accionista, director, y sí, necesitaría el suplente que no tiene ninguna responsabilidad, por tanto tampoco es tan grave. Y con lo que dije al principio, al no estar tan regulado todo, hay cierta libertad y eso conviene finalmente al emprendedor porque no tiene que hacer demasiado ni que cumplir con demasiadas cuestiones, ¿no? Bien, sí, estamos de acuerdo que las normas son para prohibir, no para permitir. Así que si hay mucha regulación, hay mucha prohibición. Así es. Pues Pablo, yo no sé si alguien tenga alguna pregunta, no te quiero capturar más, vos sabes que a mí me emociono mucho. Tranquilo, estoy a disposición. No, adelante las preguntas, en lo que pueda ayudar, en lo que no, por supuesto pueden contactarme por la vía que sea. Me encanta abordar estos temas, así que súper bien. Listo. Pues bueno, muchas gracias a todos. Pablo, como siempre, es un gusto. Tenés mi aprecio y mi respeto profesional y personal siempre. No, gracias Diego por la invitación, las ideas. Muchísimas gracias a todos los presentes que, bueno, estuvieron aquí todo este tiempo, esta hora. Me pongo a disposición para otra charla de otro tema o del mismo tema, no hay ningún problema, siempre que quieran. Y felicitaciones por todas estas iniciativas que tanto sirven, ¿no? Como siempre dice, cuando uno ve que no es el único loco que habla de esto, uno se siente bien y le entusiasma seguir leyendo y hablando sobre esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Y vayan separando tiempito en febrero, todavía no está claro, pero sepárense tiempito en febrero porque se viene una sorpresita interesante con el ideas, con un tema de un encuentro que tenemos andando y va a estar tremendo también. Entonces, avísalo con tiempo, así nos organizamos, ¿eh? Sí, porque esa agenda tuya es complicada. A todos, muchas gracias, Bruno, también muchas gracias por estar presente. Francisco, gracias por tu participación. Y bueno, que estén muy bien todos y gracias. No, gracias, Diego, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.